Bona tarda, president. Bona tarda a tothom. El pasado mes hace poco, nos reunimos con representantes de Comisiones Obreras y UGT de Castelló, del sector del taulell, del azulejo, y estos nos hicieron llegar sus razonadas preocupaciones y nos comprometimos a defender sus intereses como no puede ser de otra manera, y aquí estamos. Nos encontramos en una crisis en el sector de la cerámica, una crisis agravada con la invasión de Ucrania, con la guerra en Europa y con las nefastas consecuencias de cualquier guerra, que lo agravan todo. La guerra jamás trajo nada bueno. El alto el fuego debería ser inmediato y exigido por toda la clase obrera mundial, y hacemos una llamada a eso sea así, rusos, ucranianos y todos los países del mundo, todos los trabajadores, si nos ponemos de acuerdo, hay un alto el fuego inmediato ya. Pero la guerra no es el único factor desencadenante de la crisis de este sector. Estamos pagando también las nefastas políticas económicas llevadas a cabo durante décadas por los diferentes gobiernos en política industrial y, en particular, también en el sector de la cerámica. Es injustificable, voy a explicarme, es injustificable que aún hoy, a las puertas del 2023, el corredor del Mediterráneo, un corredor imprescindible de mercancías con ancho de vía internacional, no exista. Es incomprensible. Es inexplicable desde una lógica económica que el corredor que debería unir África con Europa, pasando por todos los puertos del Mediterráneo, no sea una realidad. Es una vergüenza y es inaceptable porque está limitando la capacidad de ganarse la vida no solo de las personas del País Valencià, de Cataluña, sino también de Murcia y también de Andalucía y en general de todos los pueblos del Estado. Al fin y al cabo, Cataluña está a 200 kilómetros de la frontera, pero hay países o pueblos del Estado que están muchísimo más lejos y, en cambio, incomprensiblemente no tienen estos servicios de movilidad. Y sin una movilidad eficiente y racional no hay futuro. Como tampoco hay futuro sin una política energética que permita la reindustrialización y el mantenimiento de la industria en esta zona y en todas partes. El 6 de septiembre, una alianza de asociaciones industriales formada por Fertilizers Europe, Ver Alliance Européenne, Euromines, la Asociación Europea de Cemento, la de la cal, la de la arcilla, la de los productores de ferroaleaciones, la del acero, la de metales no férreos, la de la industria de la cerámica, el Consejo Europeo de la Industria Química y la Confederación de Industrias Papeleras Europeas enviaron una carta al presidente de la Unión Europea alertando que la gran mayoría de las industrias intensivas en energía actualmente no presentaban rentabilidad para continuar con la producción en Europa, ni perspectivas para futuras inversiones y desarrollos. Decían todas estas asociaciones, los efectos de estos cierres están empezando a tener un impacto severo en nuestras cadenas de valor, poniendo en peligro la base industrial europea y la disponibilidad de productos esenciales. Es decir, lo que vienen a denunciar es que quizás ha llegado la hora de cambiar las normas obsoletas y burocráticas sobre ayudas estatales para las empresas de la Unión Europea. De hecho, no estamos hablando de nada revolucionario, estamos hablando y exigiendo que se haga lo que hace tiempo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es precisamente que es la meca del capitalismo. Ojo, Estados Unidos, que otorga generosas ayudas a la industria americana, a proteccionismo industrial. Ahora bien, nosotros vamos allá y concretamos que las ayudas son imprescindibles, pero con condiciones. A grosso modo, unas ayudas que exigimos que vayan ligadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, al mantenimiento de los salarios actualizados por el IPC y, en tercer lugar, ayudas ligadas a la imposibilidad legal de futuras deslocalizaciones, como puede ser en China o también en Italia, que están dando también unas ayudas a las empresas de este sector muy importantes y que ponen en peligro estas deslocalizaciones que tenían de ser de todo legítimas en una Unión Europea que realmente fuera una unión. Por todo ello y mucho más, y a sabiendas de que está en juego el presente y el futuro de miles de puestos de trabajo en el País Valencià, la forma de ganarse la vida de miles de famílies de l'àrea de Castelló, votarem a favor d'aquesta moció i de les seves mesures d'ajuda al sector. Moltes gràcies i a veure si és veritat perquè ho necessitem. I bon Nadal a tothom. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta Cuevas.